El dios que se convirtió en Achoque. Hablar de la cultura purépecha es hablar del glorioso pasado de esta gran civilización, de su historia, de sus tradiciones, costumbres y leyendas. Pero también cuando se habla de los purépechas, es imposible no remontarse al lago de Pátzcuaro, ese espejo que agoniza y por el cual no hemos hecho nada para preservarlo ni rescatarlo de su desaparición. Nos hemos olvidado de que fue el lugar sagrado de aquellos habitantes que fundaron el gran imperio de Michoacán. Y es ahí donde se desarrolla esta leyenda. Los mexicas eran guiados por el gran dios Huitzilopochtli y por una decena de deidades que les decían: sigamos caminando para encontrar la tierra prometida. Era un caminar largo y penoso que seguían algunos, mientras que otros se quedaban en el camino. Los demás dioses que acompañaban a Huitzilopochtli le decían que habían pasado por fértiles tierras con caudalosos ríos y que era necesario hacer un alto definitivo. Los sacerdotes que acompañaban a los mexicas le comunicaron a este dios tan poderoso que habían encontrado lo que podía ser el lugar señalado por la profecía, donde tendrían que fundar su ciudad. El lugar al que se referían era el hermoso lago de Pátzcuaro, que era abundante en peces grandes que parecían de plata y de marfil. Cuando los dioses llegaron a ese sitio, se quedaron maravillados, pues desde que salieron de Aztlán no habían visto lugar tan esplendoroso como este paisaje, con sus aguas azules y verde vegetación. Uno de los dioses que venía en ese peregrinar era Xolotl, dios de los monstruos, un dios que se podía transformar en lo que él quisiera cuando se encontraba en peligro o cuando quería hacer alguna gran maldad. Este malvado dios guardó en su mente la belleza de estos parajes y lamentaba tener que seguir en su peregrinación tan absurda, ya que el lugar que abandonaban reunía todo lo que necesitaba el pueblo mexica. Desde ese momento este dios le guardó un gran rencor a Huitzilopochtli y a los demás dioses, ya que veía el servilismo de estos hacia esa gran deidad. Siguió la peregrinación para buscar la tierra prometida. En el lago de Pátzcuaro se quedaron muchos mexicas que renegaron de sus dioses y de su lengua, y fue el momento en el que adoptaron las costumbres y el idioma de estas tierras para poder convivir con los habitantes de esta región lacustre. Al fin llegaron a la gran Tenochtitlan. Ya establecidos en esa gran ciudad llena de agua, empezaron a levantar palacios y templos para sus dioses. El dios Xolotl empezó a hacer maldades. Ya los dioses no tenían reposo por tantas quejas y súplicas de los grandes sacerdotes y del pueblo para que le pusieran un hasta aquí a este malvado dios. Lo buscaban, pero con su arte maléfico lograba escabullirse. Y así se enteró de lo que pensaban hacer los dioses. Los planes eran lanzarlo al inframundo, para que no volviera a salir de él, y así se convirtió en culebra, en águila, en pájaro, en rata, en araña, en escorpión y en toda clase de alimañas repugnantes para protegerse del castigo que se le iba a imponer. Un día que se convirtió en murciélago, entró a una gran cueva donde estaban otros de su especie y oyó cómo gritaban: la tierra de los pescados, la de los lagos azules. Decían que habían encontrado la más amplia caverna donde vivían miles de seres de su misma especie, y que también ese lugar estaba en el cerro El Cirate, a la orilla de un lago azul donde los peces son de plata y reina la paz y la alegría, donde está el Tlalocán, donde se vive eternamente feliz, donde las almas de los guerreros son conducidas por un Huitzi. Y es cuando dice: debo emprender el viaje a esa tierra que tanto me maravilló y que ahora me recuerdan. Y empezó su peregrinar. De noche se convertía en murciélago, de día se convertía en zopilote y por las tardes como águila, hasta llegar a las márgenes del lago de Pátzcuaro. Pero, ¿cómo podía acercarse a ese paraíso?
si los habitantes que residían en estos parajes habían renegado de sus antiguos dioses, entre ellos de él. Pensaba y decía: me convierto en pescado no porque puedo perecer. En tortuga me pueden atrapar. En garza me pueden clavar una flecha. ¿En qué me puedo convertir? Y dijo: ya sé, en algo que cause repugnancia y miedo, y que pueda vivir dentro del agua, pero también vivir fuera de ella para disfrutar la belleza de estas tierras. Y así de la noche a la mañana apareció un pequeño y nuevo habitante del lago de Pátzcuaro, que al principio causaba pavor entre los pescadores. Pasó el tiempo y los habitantes del lago se acostumbraron a este pequeño monstruo. Fue tanta la paz que se encontró este dios en el lago, que en agradecimiento permaneció en esa forma por toda la eternidad, para no seguir causando males, y los habitantes le pusieron por nombre Achoque. Este dios malvado se conmovió al ver cómo era tratado con cariño y respeto, que retribuyó esas manifestaciones llenándose de poderes curativos para pagar con creces el que le hubieran permitido vivir en el lago más hermoso de México y sagrado de los purépechas, el lago de Pátzcuaro. Todavía hoy en día ese dios monstruo sigue derramando salud, ya que con su piel se hace un jarabe que es cúralo todo, jarabe que hacen las monjas del convento de Nuestra Señora de la Salud. Aquel monstruo que era tan temido y maldecido pasó a ser querido y bendecido por el pueblo purépecha. Leyenda sacada del libro Pátzcuaro, Arcón de Leyendas, Narración y Fantasías de un Pueblo, de Enrique Soto González. Esto fue El Finado Cronista.